Hola queridos amigos y hermanos que sintonizan el programa La Gracia Revelada. Para nosotros es de gran satisfacción, gran placer una vez más estar con todos ustedes para seguir edificándonos con estos temas de la palabra de Dios. Estamos estudiando el tema que se conoce como el infierno y vimos la vez pasada que de las tres posturas que se ven en el cristianismo, la postura tradicionalista, que enseña un infierno literal de fuego por toda la eternidad para las personas que no se han salvado por Jesucristo, la postura aniquilacionista, que dicen que hay un castigo, pero que la persona es destruida y deja de existir, y la postura restauracionista, que enseña que hay un castigo, que hay un juicio, pero que es temporal. Estuvimos viendo que bíblicamente es insostenible la idea de un tormento eterno. Vimos que la palabra eterno en las Escrituras, y lo referente al castigo, al juicio, no quiere decir un fuego sin fin que no se apaga, sino algo que el hombre no puede evitar que Dios lleve a cabo. Así que cuando se dice para siempre, vimos varios ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de que esa expresión hebrea no la podemos entender en nuestro propio idioma como algo que no tiene fin. La postura aniquilacionista tiene algunos versículos en los cuales se apoya para decir que finalmente los perdidos serán aniquilados. Hay varios versículos en la Biblia donde se dice que los perdidos serán consumidos. Pero nosotros vamos a ver en qué contexto es que las Escrituras presentan a los perdidos como consumidos. Cuando leemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vamos a ver que hay varios versículos donde cuando Dios envía un juicio, habla de que los que son objeto de ese juicio serían consumidos. Por ejemplo, nos vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 14. Allí encontramos en número 14 y los versículos 34 y 35, donde nos va a decir que Dios se propuso consumir a toda una generación. Dice: conforme al número de los días de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así lo haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel, que salió de Egipto, de la esclavitud, no creyó en la capacidad de Dios, en la autoridad de Dios, en el poder de Dios de introducir la tierra de Canaán. Canaán estaba habitada por gentes guerreros, por gentes poderosas, con armamentos fortificados, y se menciona a hombres de gran estatura, gigantes. Pero Dios le dijo que le iba a dar esa tierra. Y ellos, la mayoría, no creyó. Y por eso Dios dice que todos los que salieron de Egipto iban a ser consumidos en el desierto. Y que los que iban a entrar en la tierra prometida fueron aquellos que nacieron en el desierto. Pero que los que salieron de Egipto iban a ser consumidos. Ahí vemos entonces una expresión, consumir. Sigamos viendo también, en el libro de Job, capítulo 4, versículo 9, también nos dice lo siguiente. Job, capítulo 9, habla precisamente de esa palabra, consumido. Y vamos a ver aquí qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este versículo. Job capítulo 4, en el versículo 9. Perecen por el aliento de Dios, por el soplo de su ira, son consumidos. Ahí está hablando de los que se rebelan contra Dios, de los que son orgullosos, de los que no se humillan. Dice que perecerán y serán consumidos. Sigamos viendo algunos versículos más. Por ejemplo, en el Salmo 37, nos habla de que los impíos serán consumidos, dejarán de existir. Dice en el versículo 8 al 10, desecha la ira y el enojo, no se existe en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Jehová heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no está allí. Maquina el impío contra el justo, pude contra su tiempo. El Señor se reirá de él
porque ve que viene su día. Entonces aquí está diciendo que los impíos serían destruidos, que serían consumidos, la misma palabra. Pero lo que nosotros estamos notando es que esa expresión, ser consumido, no quiere decir que la persona es consumida después de la resurrección, sino que es consumida en vida por un juicio de Dios. Y hay varios textos más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos presentan la idea de aniquilar, destruir y consumir, pero hay personas que están vivas y que están siendo objeto del juicio de Dios. Veamos en el profeta Malaquías, libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, donde Dios habla precisamente de por qué no ha consumido al pueblo. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, Dios está diciendo, ustedes han violado el pacto, pero yo le prometí a Abraham que de su descendencia iba a traer el Mesías, y que a través de su descendencia van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por eso no lo puedo destruir. Y nosotros vemos que Israel, las 10 tribus del norte, fueron dispersas, y fue un pequeño remanente que quedó, pero la mayoría fueron dispersos. Sin embargo, Dios conservó la tribu de Judá, porque estaba profetizado que de ahí nacería el Mesías. De manera que eso es lo que Dios está diciendo aquí, no lo ha consumido, es decir, no lo ha exterminado como nación, por el hecho de que ellos son el pueblo de Dios, y Dios ha prometido que a través de ellos iba a traer el Mesías. Y en el capítulo 4 nosotros encontramos una palabra, una profecía que los aniquilacionistas usan para decir que en el juicio final los impíos serán totalmente destruidos. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 5. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos. No le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo los plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Bueno, aquí dice que los impíos serían exterminados, serían como estopa. Pero no dice que eso es después de la resurrección. Aquí se está profetizando el día grande de Jehová. Y dice que iba a enviar el profeta Elías antes que viniera ese grande día de Jehová. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo capítulo 11, versículo 14, y en Mateo 17, versículos 10 y 11, nos dice que el Elías que habría de venir era Juan el Bautista. De manera que el día grande de Jehová ahí no se refiere a un juicio después de la resurrección, sino que ahí se está refiriendo específicamente al juicio sobre Jerusalén, el cual aconteció en el año 70, y que Dios envió a Juan el Bautista para que el pueblo de Israel se volviera a Dios, creyera en el Mesías y escapara de ese juicio, y entonces ellos pudieran entrar al reino que el Mesías comenzaría. Pero no está hablando aquí de un juicio final, de un exterminio, después que la persona resucita, sino que cuando la Biblia habla de ser consumido, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se refiere específicamente a que Dios en un juicio destruye a las personas, le quita la vida, como el caso de Sodoma y de Gomorra, que dice Lamentaciones capítulo 4, versículo 6, que en un momento fueron consumidas esas ciudades. De manera que la expresión consumir no la encontramos en la Biblia en referencia a después de la resurrección. La Biblia dice que hay un juicio. La Biblia dice que hay un juicio, está determinado que los hombres mueren una vez y después el juicio. Pero no dice que en ese juicio las personas son consumidas después que son resucitadas. Es decir, aunque creemos que no es consecuente la idea de un tormento eterno, o sea, no creemos en un tormento sin fin, no creemos en un fuego literal quemando a las personas por toda la eternidad, pero tampoco podemos sostener la idea de que la Biblia habla de que serán consumidos, que esa expresión no se refiere al juicio final, lo que la gente llama juicio final, sino que se refiere a los juicios particulares que Dios enviaba sobre las naciones y sobre ciertas personas en particular. Entonces nos vamos a ir al libro de Salmos, en el libro de los Salmos, pero ahora en el capítulo 90, Salmo capítulo 90,
Y en el versículo 7 nos dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Bueno, este salmo lo escribió Moisés. Y Moisés fue testigo de cuántas veces Dios envió juicio en el desierto para consumir a Israel, a los rebeldes, porque se rebelaban contra Dios y porque eran incrédulos, no creían en las promesas de Dios, habiendo visto tantas maravillas como abrirse el mar rojo, enviar maná del cielo, abrirle la roca para que diera agua, continuaban siendo rebeldes y eran consumidos. Y Moisés dice que somos consumidos, pero él está hablando de gente que está viva, no está hablando de una resurrección. Y en el Salmo 104, también nos dice en el versículo 35: sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová, aleluya. Una vez más, sean consumidos y que sean exterminados, que mueran, que perezcan. No está deseando él que sean aniquilados en un juicio final. Esa idea no es lo que se está expresando en el Antiguo Testamento. Bueno, pues en el Nuevo Testamento vamos a ver que también se presenta en el capítulo 12 de Hebreos. Hebreos capítulo 12 nos habla de Dios como fuego consumidor, fuego que destruye. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, dice lo siguiente: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. De manera que la expresión aparece ahí, Dios fuego consumidor. Está diciendo que Dios no tolera la rebeldía y que el pecado trae muerte. Cuando se habla de consumir, repito, se refiere a un juicio de Dios que quita la vida a las personas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, también se menciona la expresión que serían consumidos, que serán consumidos. Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 8 al 10 nos dice, vamos a leer desde 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta expresión, por los siglos de los siglos, ya nosotros la vimos la vez pasada, que no es literal, sin fin. Eso así está tomado de Isaías capítulo 34, donde vimos que Edom sería atormentado por los siglos de los siglos, que su humo sería eterno, morando allí. Bueno, aquí se habla de que cuando los 1000 años se cumplen, claro, nosotros no hemos estudiado lo que es el milenio, pero esta expresión aquí, de que el diablo sale a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a reunirlos para la batalla del Dios Todopoderoso, y dice que cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Es una expresión tomada de Ezequiel capítulo 38 y 39, donde allí se profetiza que una vez que Israel volviera del cautiverio, pues se juntarían naciones para destruirlo y rodearían la tierra de Israel. Pero la gente, cuando lee aquí esto, lo toma como que es el planeta. Que entonces, si están rodeando la tierra, significa que son extraterrestres que están fuera de la tierra. Pero es la tierra de Israel. Y dice que de Dios descendió fuego y lo consumió. Pero aquí no está hablando de que son gente que han resucitado. Son naciones que están ahí y que el enemigo las usa para destruir el pueblo de Dios, y que Dios interviene y lo destruye, los consume. Pero esta expresión no la encontramos en la Biblia en referencia a que después que la gente muere y resucita, es consumido. De manera que, aunque no creemos en un infierno sin fin, tampoco podemos decir que la expresión serán consumidos quiere decir que serán aniquilados y que dejarán de existir. Porque esa expresión en la Biblia se usa para personas vivas, no personas que ya han partido de este mundo y que van a enfrentar el juicio de Dios. De todo modo, nosotros sabemos que hay un juicio y que la Escritura presenta que la ira de Dios es real y que ningún ser humano puede escapar por sí mismo del juicio de Dios, y que la única manera de escapar del juicio de Dios es que Jesucristo haya llevado nuestro castigo, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
Eso está especificado en Romanos capítulo 8, en el versículo 1. Vamos a leer ese versículo y algunos versículos más de este capítulo 8 a los Romanos, donde tenemos que tener claro que la obra de Jesucristo es suficiente y completa para que en el juicio de Dios nosotros salgamos victoriosos. Por eso dice en 1 de Juan que se ha manifestado el amor para que tengamos confianza en el día del juicio. De manera que estamos exentos del juicio, porque ya nuestro juicio lo llevó Cristo, es decir, el juicio como castigo. Dice en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algunos también se confunden con esta expresión, los que no andan conforme a la carne. Es decir, no hay condenación si yo estoy tratando de vivir conforme al Espíritu. Pero aquí, cuando habla de vivir conforme a la carne, conforme al Espíritu, no se refiere a que el hombre tenga que, por su esfuerzo, ganarse el favor de Dios para escapar del juicio. Vivir conforme al Espíritu, en este sentido, significa vivir conforme a la nueva revelación que el Espíritu Santo ha traído, de que en Cristo hay descanso. Y los que andan conforme a la carne son los que andan bajo la ley, haciendo esfuerzos por cumplir la ley para estar bien con Dios. Eso está bajo condenación porque no hay ninguna manera de que puedan por sí mismos cumplir con todas las demandas de la ley de Dios para salir victorioso y tener vida eterna. Pero los que andan conforme al Espíritu, son los que han entendido la obra de Jesucristo como completa, perfecta y suficiente, y descansan única y exclusivamente en ella, y su obrar es motivado por la conciencia que tienen de lo que Cristo realizó y que ya les salvó. Es decir, nuestras obras son motivadas porque ya estamos salvos. Entonces, andamos conforme al Espíritu significa que estamos agradecidos de Dios, estamos conscientes de que lo que había que hacer para estar bien con Dios ya se hizo y que no podemos añadir nada a la obra de Cristo, que no hay manera de ser más justos a los ojos de Dios, ni más injustos, porque nuestra justicia no es por nosotros, sino por la obra de Jesucristo. Hay varios versículos en el Antiguo Testamento donde se había profetizado que el Mesías traería la justicia perdurable, la justicia eterna, la justicia que complace a Dios. Y con esa justicia estamos cubiertos. Bueno, entonces aquí mismo, pero en el versículo 31 en adelante nos dice, Romanos capítulo 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, si Dios es el que lo justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, aquí hay algunas preguntas que nos dan seguridad. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que lo justifica? Es decir, el que podía condenar, dice, son inocentes. Dice que Dios es el que justifica. Y lo justifica no en base a los méritos que tenemos, sino en base a los méritos de Jesucristo. Entonces, nadie puede condenar a uno que Dios dijo que es inocente. La autoridad máxima, cuando lleva a una persona a la Suprema Corte de Justicia, ya lo último, y se da un veredicto, ya eso es inapelable. Esa es la sentencia final. Bueno, pues con Dios es la sentencia final. Y Él ha dicho que todos los que confíen en la obra de Jesucristo son justos delante de Él. Y la única manera de dejar de ser justo es que Cristo deje de ser justo. Porque su justicia es justicia eterna y nos es regalada porque Cristo la ganó para siempre para nosotros. Entonces dice que ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió y resucitó y el que está a la diestra de Dios. Es decir, el mismo que murió no, es el que nos juzga, entonces no nos va a condenar. Por eso dice que nos separará del amor de Cristo. O sea, no hay nada que deje que Cristo nos ame. Mi pecado no va a dejar que Cristo va a impedir que Cristo me ame. Mi pecado no va a impedir que Cristo me justifique. De manera que nuestra salvación es segura. Entonces muchas veces cuando hablamos así, la persona hace referencia a la conducta de la persona y dice, bueno, pues entonces podemos vivir como nos da la gana y la gente puede matar, puede robar, puede adulterar, puede fornicar, puede hacer lo que... O sea que a la gente le interesa más los resultados temporales que los resultados eternos. Porque si bien es cierto que matar, robar, adulterar, todo eso está condenado en la Escritura,
No menos cierto que más importante que eso, que la consecuencia que se pueda traer, es la consecuencia en el juicio de Dios. Una persona comete cualquier infracción de esa en la tierra y tiene sus consecuencias. Pero lo que estamos enfocando aquí no son consecuencias temporales, son las consecuencias eternas. Es que la persona está justificada ante Dios y eso le da seguridad. Y eso lo motiva entonces a vivir en la tierra de una manera diferente para ser testimonio y para hacer luz a los demás. Así que aunque hay un juicio, estamos seguros. Dice la Escritura, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. La misericordia no es algo que ganamos. La misericordia es la bondad de Dios para personas que no merecen su gracia, que no merecen su justicia, que no merecen su misericordia. Y Él nos la regala por la persona. Así que mi estimado amigo y hermano que me escucha, si quieres escapar del juicio de Dios, si quieres escapar de la ira de Dios, refúgiate en la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Rinde tu vida, confía tu corazón, confía todo tu ser a la obra perfecta de Cristo y vive con seguridad de que cuando muera tendrá vida eterna. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Y hasta una próxima ocasión.